El pasado 1 de mayo, como es habitual en Santa Fe, se realizó la apertura del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. Allí, entonces, el gobernador hizo uso de la palabra, un extenso discurso que vamos a analizar con alguien que dice haber tenido más de 25 discursos en su trayectoria como periodista político santafesino, el colega Mario Galopo. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, en realidad empecé muy joven, porque si no la gente va a pensar que eso. Pero sí, la verdad es que hace más de muchos años que estamos cubriendo la legislatura y, bueno, por ende, cubriendo la apertura de sesiones, ¿no? ¿Qué significa, Mario, que Perotti volvió a ser Perotti según tus propios análisis que compartimos durante la semana en tus distintas publicaciones? Bueno, yo digo que Perotti volvió a ser Perotti porque si uno analiza, Perotti tuvo hasta el sábado, había tenido dos mensajes en la legislatura. El de inicio de su periodo como gobernador, cuando juró como gobernador, en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado, y lo que pasó el último sábado. Si vos analizás los mensajes, los dos primeros de Perotti y el del sábado, claramente vas a notar una diferencia en el tono. Más allá en lo que dijo Perotti, en el caso del último sábado fue un mensaje muy extenso, donde durante 2 horas, más de 2 horas, volvió a aquella manera de describir área por área lo que tiene que ver con su gobierno, pero si vos analizás el tono, vas a ver que fue un tono mucho más calmo, mucho más, si se quiere, dialoguista, y si vos analizás, yo por eso ponía ese título, Perotti volvió a ser Perotti, porque tiene más que ver este discurso del pasado sábado con la carrera política de Perotti, que siempre fue un hombre hasta criticado por no tomar posiciones extremas, hasta, digamos, criticado por no jugarse por algunas cosas. Claro. Bueno, yo creo que vimos un Perotti, al menos en este primer año y medio de que está gobernando, distinto a lo que solidificó su carrera política, ¿no? Ese llamado a la oposición para acordar políticas en el marco de una situación extremadamente crítica, particularmente por la pandemia, ¿no? Sí, cuando vos analizás algunas frases que dijo, por ejemplo, cuando habló de seguridad, el gobierno con el exministro Saín tuvo claramente una acción confrontativa hacia la oposición, pero además hacia la propia alianza justicialista, Claro. que lo llevó a Perotti en el poder. Entonces, cuando vos analizás cómo Perotti le pidió a los diputados que analicen los proyectos en materia de seguridad, vas a ver que allí utilizó la palabra incorporen los cambios que ustedes creen pertinentes, pero demos el debate. O sea, Claro. ese tono no existió en los primeros mensajes, donde recordás que habló muy fuerte contra las mafias, que después protagonizó un enfrentamiento muy fuerte contra algunos senadores de su propio partido. Entonces, por eso yo me animo a poner que Perotti volvió a ser Perotti, ¿no? Será, digo, pienso o te invito a analizar, una forma también de ganar espacio propio dentro de esta coalición que es el Frente de Todos, ya con un objetivo electoral, es decir, tener más posicionamiento de su sector del perotismo dentro de el oficialismo santafesino? Bueno, a mí me parece que Perotti tiene algunas necesidades que, claro, cuando vos vas gobernando, y en el caso de Santa Fe, el gobernador tiene 4 años y no tiene más porque no hay reelección, y te van pasando los meses y, bueno, le va a pasar a Perotti y le ha pasado a todos los gobernadores, porque no es lo mismo el impulso político que vos podés tener en los primeros meses que en los últimos meses de mandato. Muchas veces el gobernador, ya fallecido Jorge Obé, utilizaba la palabra que en los últimos meses de poder, hasta el mozo te trae el café frío. Y lo decía como una metáfora para Claro. mostrar cómo los gobernadores van perdiendo poder, ¿no? Y a mí me parece que Perotti se ha dado cuenta que no le ha dado buenos frutos este año y casi medio que tiene con esta manera de gobernar, con un ministro tan inflamable como fue Marcelo Saín, hasta que estuvo como ministro. Ahora lo reemplazó un hombre que tiene más que ver también con ese perfil más dialoguista, con un
político, digamos, si se quiere, que entiende cuáles son las normas políticas para sacar proyectos. Y entonces creo que Perotti está en la necesidad de volver, digamos, a un espíritu dialoguista y un espíritu que le rinda más frutos, porque si vos analizás cuántas leyes importantes sacó Perotti de la legislatura, en el Senado y la Cámara de Diputados no vas a encontrar muchas. Claro. Entonces, tiene esa necesidad el gobernador Perotti de mostrar su acción de gobierno y para eso necesita acompañamiento político, ¿no? Ese Perotti volvió a ser Perotti, que citabas algunos ejemplos sobre también, no digo la tibieza, pero la falta de tomar decisiones fuertes. Tal vez también se manifestó en la decisión de darle un poco el gusto al gobierno nacional con el cierre de la presencialidad en algunas escuelas y dejar en el interior abierto, digamos. Ahí también hay un Perotti que también juega con esa disyuntiva, ¿no? Sí, coincido con vos, coincido claramente con vos. Ese es el Perotti que siempre conocimos, digamos, ¿no? Intentando, siendo un componedor, porque Perotti claramente no toma la actitud de Mendoza, ni toma la actitud de la Ciudad de Buenos Aires, sino que va por el carril del medio. Dice, bueno, cierro una semana, intento demostrarle que en Rosario y en San Lorenzo las cosas no están tan mal, que hay un análisis equivocado, para intentar abrir el próximo lunes las escuelas. Coincido plenamente con vos, ese es el Perotti que me parece vamos a tener de aquí en más. Eso no significa que sea todo un camino, digamos, un lecho de rosas, digamos, su trato con la oposición. La oposición está para criticar y el oficialismo para apoyar. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? En todas las democracias. Así que coincido con vos, que me parece que ese intentar conformar al gobierno nacional, pero también demostrar, porque aquí digamos claramente la gente quiere tener las escuelas abiertas, ¿no? Más allá de las Él posiciones lo dijo gremiales. también, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Además, fíjate vos que en ese tema hay una, no sé si una contradicción, que no solamente le va a Perotti, pero el país resolvió vacunar a los docentes. Están vacunando con segunda dosis a los maestros para intentar mantener las escuelas abiertas. Vos relegaste muchos sectores de la población, inclusive de riesgo, con factores de riesgo, para priorizar a los docentes con el objetivo de que las escuelas este año estén abiertas. Y si comenzás a cerrar, si vas por ese camino, entonces la gente que está esperando la vacuna te puede decir, pero escúchame, si vacunamos a los docentes para mantener este sector abierto, si a nosotros nos hacen esperar para priorizar a los docentes, porque ahora también hay que cerrar las escuelas, ¿no? La última sobre el oficialismo respecto de la conformación o la ruptura del bloque oficialista en senadores. ¿Esta situación tiene posibilidad, crees, analizás que tiene posibilidad de recomponerse? ¿Es irreconciliable? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la política es un juego de poder y de equilibrio. Cuando vos analizás cómo Perotti llega al poder, ahí vas a notar que parte importante de la llegada de Perotti a la Casa Gris tiene que ver con la alianza de los sectores internos justicialistas, con el kirchnerismo, la figura de Agustín Rossi, de Leandro Busato, con el llamado NES, el Nuevo Espacio Santafesino, que tiene a los senadores Traferri, Pirola, entre otros, como hombres importantes, y a la propia vicegobernadora Rodenas, porque ella llegó a la vicegobernación por ese sector. Entonces, me parece que no sé si, si estamos a la vuelta, de semana, de alguna cena que pueda volver a juntar a esas partes, pero me parece que vamos a tener una relación distinta. Eso no significa que Traferri y Pirola agachen la cabeza. Creo que Perotti va a tener que escucharlos y de esa manera, recomponiendo esta alianza que lo depositó en la Casa Gris, me parece que Perotti tendrá que transitar estos 2 años y medio que le quedan de gestión, ¿no? Respecto de la oposición, Mario, bueno, obviamente que la situación del ex gobernador Lifchit es trascendental, ¿no? Para medir el peso que puedan tener. Primero quiero que le cuentes a nuestra audiencia, también le expliques cómo ha quedado la conformación de la Cámara de Diputados en virtud de la licencia por enfermedad del ex gobernador, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y en ese mismo sentido, no emerge otra figura con el peso, obviamente, político y la trascendencia de Lifchit, ¿no? No, claramente que no. Miguel Lifchit se fue del gobierno con una aceptación muy importante de su gobierno y
no tiene hoy el Frente Progresista un hombre de su peso, digamos. Ojalá que todo el mundo desea que a Miguel Lifchi pueda superar este momento tan complicado que está viviendo, ¿no? Con terapia intensiva, con respirador, con el COVID. Eh, si como todo el mundo desea, lo deseó el propio gobernador en el mensaje del sábado pasado, puede recomponerse, seguramente vendrán semanas muy duras de recuperación. Claro. O sea que me parece que la figura de Miguel Lifchi, en el mejor de los casos, no hay que contabilizarla ni para estos comicios ni para este año, porque seguramente tendrá meses de recuperación. Entonces, allí tiene un problema el Frente Progresista, que está compuesto por el socialismo, pero también por el radicalismo. Entonces, por estas horas se va a resolver seguramente quién va a suplir a Lifchi como presidente de la Cámara de Diputados y si hay algún entendimiento que le permita después al ex gobernador retornar. Pero es un problema, claramente, porque esto reconfigura el mapa político de la oposición para las elecciones. No olvides que, bueno, si bien hay un marco de incertidumbre, este año deberemos votar por legisladores nacionales. Se especulaba con que Lifchi iba a ser candidato por ese sector de la oposición. Con esto cambia todo. Y es como barajar y dar de vuelta, ¿no? Efectivamente parece que es así. Tiene una buena cantidad de dirigentes que lo acompañan, una segunda línea muy sólida, sus exministros, muchos allegados a la figura del exgobernador, pero una figura sólida, candidateable y con proyección nacional hoy no aparece, ¿no? No aparece. Y, digamos, avanzando un poquito más sobre tu pregunta, tampoco, digamos, parece haber, si uno contabiliza que Perotti no puede ir por la reelección, tendrá que el propio justicialismo intentar buscar, digamos, armar algún candidato para dentro de 2 años. No hablamos de estas elecciones, porque tampoco parece por ahora tenerlo un hombre de la propia talla de Perotti o de la oposición de Lifchi. Así que fíjate vos qué curioso, ¿no? Qué mapa político interesante que se viene para los 2 años y medio que tiene esta gestión de la provincia, ¿no? ¿Cuánto vamos a charlar al respecto, Mario, en nuestro próximo encuentro? Será un gusto charlar contigo, con toda la gente de Meridiano, así que, bueno, un gran saludo y que tengan una gran jornada. Gracias, Mario, muy amable. Mario Galopo, periodista de Santa Fe, analizamos la apertura del periodo de sesiones ordinarias en la legislatura santafesina, un panorama de la política provincial. Ya volvemos.